Ahora sí, bueno, esta clase yo creo que no nos sale larga tampoco. Vamos a avanzar. Entonces, bueno, probabilidad de eventos simples. Anteriormente, antes de empezar con las combinaciones y permutaciones, estábamos hablando de cómo calcular una probabilidad. Y ustedes recordarán que lo que hacíamos para determinar la probabilidad de un evento en específico era dividir el número de elementos de ese evento sobre el número de elementos del espacio muestral, que era ese. Y de ahí sacábamos la probabilidad específica de ese elemento. Antes de empezar con esta parte de los eventos simples, vamos a hacer un ejercicio de cómo utilizamos las permutaciones o las combinaciones para poder sacar esas probabilidades. Entonces miremos el ejemplo que está en pantalla. Nos dice, suponga que se ha vendido una serie completa de tablas del peso millonario. El peso millonario es esto, no recuerdo en qué país es, pero es lo equivalente a un baloto. Entonces imagínense que es un baloto. Cada tabla es diferente, es decir, es una tablita así como la de balotos que tiene, bueno, baloto creo que tiene 45 números, si no estoy mal. Y de esos como que se escogen 5, ¿cierto? No recuerdo. Acá lo que nos dice es que cada baloto tiene 15 números diferentes elegidos al azar entre los números del 1 al 25. El sistema es el mismo que el baloto. El baloto tiene 45 números y uno elige 5. Acá lo que nos dice es que vienen 15 números de 25 posibles. Entonces, calcular la probabilidad que al comprar una tabla o al comprar un baloto, esta sea la tabla ganadora. Entonces, vamos a mirar la posibilidad de o la probabilidad de que nosotros al comprar ese baloto tengamos el baloto ganador al momento de que pues hacen allá el sorteo y toda la cosa. Acá no me están especificando ninguna condición, por lo que yo puedo aplicar una, una combinación. Entonces vamos a definir n y vamos a definir r. ¿Qué sería n? Recordemos que n es el número total de elementos, el número total. Siempre n va a ser mayor que r o en la mayoría de los casos. Entonces n es 25 porque nosotros escogemos 15 números de esos 25, o sea 25 es el total. Y como yo voy a escoger 15 números, pues r va a ser 15, que son los que yo estoy escogiendo. De 25 posibles, escojo 15. Ahora, si aplicamos pues nuestra formulita de combinatoria, pues sabemos que acá se coloca r y atrás se coloca n. Y esto sería igual pues a n factorial, es decir, 25 factorial sobre n menos r, es decir, 25 menos 15. Sería 10 factorial por r factorial, es decir, 15 factorial. Por ejemplo, el de 10, entonces multiplico 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4. Bueno, al calcular esa formulita, fíjense el número que nos va a dar. 25 factorial sobre 10 factorial por 15 factorial. Y a mí me da el siguiente número. 3.268.760. Quiere decir que hay 3.268.760 formas de combinar esos 15 números para entre esos 25 números para obtener una de esas tablas, uno de esos balotos. Ahora, yo como quiero calcular la probabilidad de que tenga
el ganador. Entonces mi evento es ese, la tabla ganadora o el baloto ganador. Solamente puede haber un ganador. Señor, ¿Podrías por favor volverme a explicar cómo era que se hacía? Porfis. ¿qué cosa? Lo del factorial porque es sobre 10. La formulita de combinación era n factorial sobre n menos r, y eso factorial, por r factorial. Entonces como n es 25 y r es 15, pues eso nos da 10. Ah, ok, sí, ya, ya entendí. Bueno, les estaba diciendo, entonces el evento es eh, el boleto ganador o la tabla ganadora. Yo como quiero calcular la probabilidad de tener la ganadora entre esas 3.268.760 posibilidades, este numerito pues es la cantidad de elementos del espacio muestrial, es decir, el ns. Y el ne en este caso pues sería un solo elemento ganador, ¿cierto? Voy a tener un solo numerito o una sola posibilidad, un solo boleto que es el ganador. Voy a calcular la probabilidad de ese evento, la probabilidad de que yo me gane el baloto. Entonces, número de elementos del evento, que sería 1, sobre número de posibles combinaciones, que sería los 3.268.000, etcétera. Bueno, ustedes entienden ahí que son los 3 millones y péguele. Entonces dividamos 1 entre esa cifra. ¿Cuánto nos da? Lo mismo, ¿no? 1 dividido en 3.268.760. Eso es igual a... Tres punto cero cinco noventa y dos. Ojo que ustedes tienen ahí un a la menos 7. Sí, ¿Qué significa ese a la menos 7? que son que es como... Que hay 7 ceros antes del 305. Entonces esto sería 0,000000305. Así, 305. Seis ceros antes del número. Sí, o sea, en total 7 ceros. Uno antes de la coma, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso significa el a la menos que tienen allá. Eso es notación científica, ¿no? Fíjense la probabilidad que tenemos de ganarnos el baloto. Ahora acá elegimos 15 números entre 25. En el que se juega acá en Colombia elegimos 5 números de 45. Entonces la probabilidad es mucho más pequeña de la que tenemos ahí. Y si ustedes pues sueñan con ganarse el baloto, pues sigan soñando, ¿no? Porque es muy difícil ganárselo. Pues es muy, muy difícil, ¿no? La probabilidad nos indica que es muy, muy difícil ganarse un baloto. Y si esto lo vemos como un porcentaje, imagínense, o sea, multipliquemos eso por 100 y da lo mismo, ¿no? O sea, el porcentaje sería 0,000, o sea, 4 ceros, 305% probabilidad de ganarse el baloto. O sea, pues yo no sé, yo lo veo como muy, muy complicado. Bueno, el caso es que este ejemplo nos sirve para ilustrar cómo a partir de... No, en el 1% no. Profe, yo estoy sin entender por qué se le ponen 7. O sea, los 7 ceros. ¿Por qué?
porque, bueno, eso es notación científica. Lo que indica Ah, ok, sí, ya. es que agarramos la coma y la corremos 7 posiciones. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como estamos corriendo de izquierda a derecha, colocamos 3, bueno, lo que sigue 0,5 por 10 a la menos 7, que es lo que les muestra la calculadora. ¿Sí? Sí, sí, perfectamente. Listo. Listo. Este ejemplito solamente para ilustrar cómo utilizando combinaciones y permutaciones podemos sacar probabilidades. Ahora sí, definamos qué es un evento simple. Entonces, son eventos que incluyen un solo elemento y ese elemento pertenece al espacio muestrial. Entonces, tenemos que sacar nuestro espacio muestrial, tenemos que sacar nuestro evento y de ese evento podemos sacar un solo elemento y ese va a ser nuestro evento simple. Para calcular la probabilidad de ese evento simple, lo podemos hacer con esa teoría que vimos de operaciones entre eventos, que serían uniones, pero más fácil verlo como la suma de las probabilidades de los eventos. Si los eventos tienen la misma probabilidad, entonces lo podemos sacar de esta manera, donde K sería la cantidad de elementos que tengamos. Miremoslo con unos ejemplos para poderlo entender mejor. Entonces fíjense, nos preguntan la probabilidad de al lanzar un dado se obtenga un número par. Y esto este ejercicio ya lo hemos hecho anteriormente, pero lo vamos a hacer utilizando ese tema de eventos simples. Definamos nuestro espacio muestrial, o sea, nuestra S, que es un dado. Entonces, pues bueno, esto ya lo hemos hecho varias veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, los 6 lados que tiene un dado. Y nos preguntan la probabilidad de sacar un número par. Entonces el evento, llamémoslo así, el evento A, va a ser los lados que son pares, es decir, el 2, el 4 y el 6. Y de este evento que yo tengo acá, que es lo que me indica los pares, vamos a sacar los eventos simples, es decir, discriminar cada uno de esos elementos. Entonces el evento simple 1 va a ser el número 2. O sea, recuerden que nuestros eventos simples solo pueden tener un elemento. El evento 2 pues va a ser el 4. Y el evento 3 va a ser el 6. Bueno, acá recordemos siempre ponerle las llavecitas. ¿Cuál era la probabilidad de sacar cualquiera de esos números que teníamos ahí? O sea, ¿cuál era la probabilidad de sacar un 1? ¿O cuál era la probabilidad de sacar el 2? ¿Cuál era la probabilidad de sacar el 3? Eso lo ya. En general era 1 entre 6, porque 6 es el número total de elementos. Entonces, tengo un sexto de probabilidades de sacar el 1, un sexto de probabilidad de sacar un 2, un sexto de probabilidad de sacar un 3 y así para todos. Entonces, cada uno de esos eventos pues va a tener esa misma probabilidad de sacar un sexto, y un sexto pues equivale en decimal a 0.16. 0,16. Exacto. Si aplicamos esta teoría, nos va a decir que la probabilidad de sacar un número par sería uniendo esas probabilidades de los eventos simples, es decir, sumándolas. Entonces yo tengo que la probabilidad del evento A es igual a la suma de la probabilidad de E1 más la probabilidad E2
solamente con los que yo definí hace un momento, más la probabilidad de 3. Y como cada uno de esos tiene una probabilidad de un sexto, pues lo que hago es sumar 3 veces un sexto más un sexto, más un sexto. Entonces, pues como son las mismas probabilidades, nosotros podemos resumir eso como 3 veces un sexto. Y si hacemos esa operación, pues vamos a tener 3 sextos, es decir, un medio, y un medio pues es igual a 0.5. Y tiene sentido, ¿no? Porque es la mitad del dado con números pares. La otra mitad pues son los impares que tiene el otro 0,5 para que al final tengamos la suma de 1. Simplemente es aplicando la teoría de los eventos simples. Bueno, pero de pronto pues ustedes pueden decir estamos haciendo más cálculos pudiendo sacar esa probabilidad directamente como lo hicimos en la clase anterior cuando vimos el tema de las probabilidades. Pero esto tiene una aplicación para ejercicios que son un poquito más complejos. Bueno, ahí tenemos la solución. Miremos este que está acá. Y a esto es a lo que me refiero con ejercicios que pueden ser un poco más complejos. Nos dice, suponga que un dado está desbalanceado, es decir, que tiene pues ahí como un truco, de tal manera que se conoce que la probabilidad de que salga el número 6 es el doble con respecto a los otros números. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzarlo salga un número par? Y fíjense que como el 6 tiene el doble de probabilidad que tienen los otros numeritos, entonces ya la cosa no es tan simple como en el ejercicio pasado, ¿cierto? Ya me cambian las condiciones. Bueno, para establecer esto, pues echemos un poquito de álgebra básica. Digamos que x es la probabilidad de que salga 1. Esa x pues es la misma para los 5 primeros números. Entonces para que salga el 1, que salga el 2, que salga el 3, que salga el 4, que salga el 5. Porque todos ellos van a tener la misma probabilidad. Entonces x más x más x más x. Pero el número 6, esto sería para el 1, para el 2. Bueno, creo que se entiende. Pero el número 6 tiene el doble de probabilidad de que salga. Si tiene el doble con respecto a los otros números, en esa abstracción que yo estoy haciendo ahí, que debería colocar para el número 6. Exactamente, tiene el doble de probabilidad, por lo tanto va a ser 2x. Y como la suma de todas las probabilidades tiene que darme 1, entonces esto tiene que ser igual a 1. Entonces para eso me sirve el álgebra, para poder hacer esas interpretaciones. Ahora como todos son x, yo los puedo sumar, entonces sumaría un x más la otra x, pues me va a dar 2x, 3x, 4x, 5x más 2x, esto va a ser 7x. Igual a 1, y despejo de ahí x, igual a 1 sobre 7, ¿cierto? Si está multiplicando, pues pasa a dividir. Es decir, que ya cada número no va a tener una probabilidad de un sexto como en el caso anterior, que cada una pues tenía una probabilidad de un sexto, sino que cada uno va a tener una probabilidad de un séptimo, a excepción del número 6 que tiene el doble, es decir, 2 séptimos. Entonces, el ejercicio nos indica que encontremos la probabilidad de sacar un par. Exactamente lo mismo. Nuestro evento A va a ser, bueno, acá ya sabemos que S pues es del 1 al 6, ¿no? El espacio muestral. Y A pues va a ser los pares. Entonces 2, 4 y 6. Lo mismo, el evento 1 pues va a ser 2, el evento 2 va a ser 4
y el evento 3 va a ser 6. Probabilidad total de A, con esa variación que nosotros sabemos que el 6 tiene el doble de probabilidad. En este caso, pues yo voy a sumar la probabilidad de 2, que sería un séptimo, más la probabilidad de 4, que sería un séptimo, más la probabilidad de 6, este es el que la tiene alta, va a ser 2 séptimos. Y bueno, ya haciendo la suma, eso nos daría 4 séptimos. Entonces, pues la idea acá es ver que con esa variación que nos está diciendo el ejercicio, la probabilidad cambia con respecto al ejercicio anterior. 4 séptimos es igual a 0.57. Entonces acá teníamos un 50% de probabilidad de sacar un par. Como tenemos el doble de probabilidad con el 6, esa probabilidad aumentó al 57%, dado que el dado pues estaba truqueado o estaba desbalanceado, como dice ahí. ¿Listo? ¿Más o menos claro? Listo. Miremos otro ejercicio. Bueno, ahí está la solución. Bueno, este también lo habíamos hecho anteriormente, creo, pero acá ya hay una característica adicional. Entonces nos dicen, de una caja que contiene 6 baterías, de las cuales 4 están en buen estado, quiere decir que 2 están en mal estado, se extrae una muestra de 2 baterías. Calcule la probabilidad que ambas baterías en la muestra están en buen estado. Y bueno, en este ejercicio creo que nos podemos apoyar en combinaciones para poder sacar el espacio muestreal, para no tener que hacerlo manualmente. Si lo hacemos manualmente, entonces diríamos de las 6 baterías saco 2. Puedo sacar la primera y la segunda, o la primera y la tercera, o la tercera y la sexta. Nos queda como muy largo hacer eso manualmente. Cuando tenemos esa dificultad, utilizamos las fórmulas de combinaciones o de permutaciones para ahorrar ese paso. Entonces tenemos que hacer una para el espacio muestreal. Entonces para sacar el número de elementos de S, el NS. Número total de elementos, ¿cuál sería? N. Entonces sí, el total de baterías. Y R, ¿qué sería R? 2, ¿cierto? Que son las que sacamos en la muestra. Aplicando nuestra formulita de combinaciones, pues tenemos 2 acá, 6 atrás, y esto va a ser igual a 6 factorial sobre 6 menos 2, pues va a ser 4 factorial por 2 factorial. Si hacemos esa operación en la calculadora, nos va a dar igual a 15. Entonces este 15 es el número de elementos que hay dentro del espacio muestreal. ns es 15. Y ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el evento en específico. El evento sale de acá, este segundo enunciado que nos están diciendo. La idea es sacar 2 baterías que estén en buen estado. Tenemos que definir nuevamente un N y un R. Entonces, para ese caso, ¿cuál sería el N? Exactamente, las baterías que están en buen estado, ¿cierto? Sería 4. ¿Y cuál sería R?
sigue siendo la muestra, que es de 2. Perfecto. Entonces esta segunda combinación sería 2 y 4. Y acá tendríamos 4 factorial sobre, y 4 menos 2 pues es 2 factorial por 2 factorial. Y eso nos da 12 sobre 2, 12 sobre 4, 18, 6, 6, 6 factorial, perdón, 6. Y este sería como tal el número de elementos dentro del evento de baterías en buen estado. Es decir, que este va a ser el NE, el número de elementos de nuestro evento E. El evento E pues es el cual siempre vamos a sacar las dos baterías que estén en buen estado de esas 6 que tenemos ahí. Ahora pues, ¿qué nos queda? Sacar la probabilidad de E. Y va a ser igual a el número de elementos del evento, es decir 6, sobre el número del espacio muestreal, que sería 15, y eso nos daría 2 quintos, y 2 quintos es 0.4. Es decir, que tenemos una probabilidad del 40% de sacar dos baterías que estén en buen estado. Fíjense pues que acá sirve utilizar combinaciones. Igual esto lo podemos hacer manualmente, pero nos demoramos un poquito más. Profe, qué pena, yo me perdí en el final de lo de 10-15 abajo, ¿me puede repetir esa parte? Acá. No, en los resultados finales. Ah, ok, pues probabilidad. Esto es volviendo al ejemplo, ¿a qué? A la definición de lo que eran las probabilidades. Nosotros decíamos que la probabilidad era el número de elementos dentro del evento sobre el número de elementos del espacio muestreal. Lo que hicimos acá fue sacar el ns y el ne para no tener que hacer los cálculos manualmente, como hicimos en el ejemplo de los dados, que sacábamos manualmente los elementos de S y manualmente los elementos del evento A. Chicos, se nos va a cerrar la sesión. Por favor, creo que en el mismo enlace nos podemos volver a conectar. Si no, envíenme la asistencia. No, mentira, yo tomo acá un pantallazo. Ah, pero sí se puede. Yo pensé que no. Samuel, ¿por qué iban a estar en audiencia por Zoom? ¿Sí es el juicio oral? ¿Hay alguna forma de que Zoom dure mucho tiempo? Si se tiene la cuenta, o sea, pagando, no tiene límite de tiempo. Yo me imagino que la verdad no la tendrán. Y si no, pues toca hacer eso que yo acabé de hacer. Yo lo que hacía antes era La de dos. enviar dos enlaces. Ujú. Pero ayer me di cuenta que se puede en el mismo enlace conectarse después de que se cierre. Ay, ¿cómo? Volviéndose a conectar a ese enlace. Ah, ok. Pero lo cansón es eso, que a todos los saca y luego todos tienen que volverse a conectar y volverse a conectar. Y si dura 6 horas, imagínate, son como 10 conectadas. Para el juicio del lunes tenemos, mañana vamos a jugar el testimonio de Lady y el de los dos médicos. Que atendió ella y el que atendió a la mamá. Esto está grabando, a mí se me olvida.